¿qué tal, queridos jóvenes? Yo soy Sor Julieta Ávila de las Hermanas de Santa Marcelina, congregación italiana, fundada por un sacerdote diocesano, Luis Viraghi. Pues bueno, es para mí un honor el que me hayan invitado a esta pequeña presentación, en las cuales les voy a brindar, obviamente, algunos puntos de reflexión para su vida espiritual, para su vida eclesial, sobre todo su vida en familia. Y pues esperemos que también traiga frutos abundantes para su santidad de cada uno de ustedes. Pues me hubiera encantado muchísimo, ¿verdad?, poder haber asistido a su evento, estar de presencia, face to face, podernos ver cálidamente, ¿verdad?, para poder compartir la fe y la vida. Pero pues bueno, en esta ocasión no me fue fácil, ¿verdad?, dejar otras cosas, pero quise hacerlo de esta manera, sobre todo porque me encanta sobre todo el punto de la formación a todos los agentes de pastorales, a nuestros hermanos que trabajan día y noche por la preocupación de que crezcamos en la fe, sobre todo en nuestra iglesia. Y pues bueno, quiero brindarles una pequeña presentación de mi parte para los que no me conocen o no han escuchado de mí. Actualmente estoy en esta diócesis de Querétaro, en la pastoral vocacional, en esta bellísima comisión, en el área de acompañamiento, de formación, de orientación vocacional y dirección espiritual. Es para mí también un grande y hermoso regalo poder acompañar a varios jóvenes, familias y en otros proyectos también con otras diócesis, diferentes tonalidades que tiene la necesidad de nuestra iglesia. Y pues bueno, Sor Julieta, ¿quién es? Pues yo soy originaria de Jalapa, Veracruz. Esa es mi arquidiócesis y soy licenciada en Pedagogía, egresada de la Universidad Salesiana de la Ciudad de México, Santa Julia. Viví algunos años en Italia para tener mi formación religiosa y pues bueno, es un grande reto para mí pues también estar frente a una cámara y poderles decir lo cálido que es estar con el Señor. Pues bien, vamos a dar inicio para no tomarnos mucho de su tiempo, pero antes de ello pues quisiera brindarles un momento de oración, porque para tocar las huellas de Jesús en la historia tendremos también que ponernos en esa disposición interior para caminar juntos. Así que nos disponemos de manera especial para poder recibir lo que el Señor nos quiere dar a cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de vida, sabiduría interior, luz que alumbra nuestro corazón, ven y acompáñanos. Entra en nuestra vida, conviértela, transfórmala para la unidad de la Iglesia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, yo les quiero brindar 3 rutas para esta ocasión. La primera es a través de uno de nuestros líderes de la Iglesia, que es el Papa Francisco. Algunas líneas orientativas que desde algunos años, desde que ha iniciado su papado, pues nos ha permitido caminar con él con líneas muy prácticas, muy lógicas y muy de evangelio. La segunda línea de acción que tomaremos en esta reflexión será dejarnos mirar por Jesús, dejarnos mirar por Cristo, pero con una mirada de evangelio. Entonces sabremos saborear el reino en lo que estamos realizando hoy, en el ahora de Dios. Y la tercera, con mucho mayor importancia también, porque es el impacto que vamos a tener hacia nuestras diversas pastorales, pues es precisamente estas herramientas que nos permitan ser hombres y mujeres que responden al reino con este servicio que Dios mismo les ha confiado. Es decir, que se van a llevar en su maletita de cada uno personal algunas herramientas para que sigan trabajando, colaborando con ese entusiasmo y esa alegría
en sus parroquias, en su decanato y sobre todo también en su vida personal. Pues bien, vamos a dar inicio. Quisiera iniciar con una pequeña anécdota. Fíjense que en el 2013, precisamente en el mes de julio, me encontraba yo en el Vaticano, en San Pedro, en una audiencia con el Papa, con diferentes congregaciones religiosas, femeninas, masculinas, y teníamos un encuentro con el Papa Francisco. Una de las palabras que a mí me hizo temblar, cimbrar el interior, fue precisamente la palabra evangelización. Ustedes saben que la palabra evangelización, pues quiere decir buena noticia, evangelio, la buena noticia. Es cuando escuchamos una buena noticia, nos deja un buen sabor de boca, nos deja el corazón pacificado, nos deja el corazón serenado. Entonces, la evangelización nos permite ser personas pacíficas en un mundo en el cual necesita la paz. Entonces, el Papa Francisco dijo: sean ustedes jóvenes, consagrados, jóvenes que buscan a Dios, precisamente evangelizadores, pero no esos evangelizadores que andan con la Biblia casa por casa. Fíjense, aunque es algo bien práctico y bien bonito, pero él dijo una cosa previa: evangelizar de rodillas. Y precisamente de aquí quiero partir. Fíjense, el Papa nos lega en diversas ocasiones frases muy típicas de él, frases que saben a Francisco, pero frases también que son de evangelio. Y precisamente ¿por qué? Porque hacemos nuestro el estilo en el cual Dios quiere evangelizar en nuestra época. Discernir los tiempos es precisamente partir de discernir un lenguaje en el cual podamos llegar a nuestros hermanos más cercanos y también a los lejanos. Bueno, y precisamente el Papa nos invita a hacer una revolución de la ternura, y esto lo vamos a encontrar en una carta que él precisamente hizo en el 2018. Habló abiertamente de ser tiernos, de no tener miedo como cristianos, como hijos de Dios, de las caricias de Dios, de su misericordia, de su ternura, de esa ternura que te desquebraja dentro, que te desarma y que te hace quitar las máscaras, porque te ayuda a ser más auténtico. Y precisamente el Papa nos invita a ser cercanos, a no tener miedo de lo diverso, de enfrentar y dar consuelo a aquello que a veces nos da miedo. Tenemos miedo a lo que es diferente, porque implica un reto, porque implica dar un paso, porque implica cambios, porque nos mete, nos confronta. La realidad hoy por hoy nos confronta y a la cual no podemos quedar indiferentes. Esta es la fuerte invitación que hace el Papa. Ser esas personas de ternura, capaces de dar una fuerte caricia, pero una fuerte corrección cuando tenemos que ser agentes de transformación en nuestra iglesia. Y bueno, y precisamente esta evangelización solamente se puede dar desde un primer aspecto, que es la oración. Evangelizar de rodillas quiere decir precisamente la condición interior del corazón que se ha dejado mirar por la mirada de Jesús, que se ha dejado ver dentro, en su historia, en sus eventos, en las personas que han pasado y que han revolucionado nuestra vida y que nos han hecho dar pasos de gigantes en la santidad, como hijos de Dios. Ha habido esas personas que nos han movido, que nos han corregido, que nos han empujado para estar siempre bajo la mirada de Jesús. Entonces, evangelizar nuestra historia implica dejarnos mirar dentro, mirar a Jesús y saberme dentro de ese proyecto del Señor, dentro de ese sueño. Y es un sueño que se vuelve concreto, actividad, que no es solamente activismo, como lo diría el Papa, sino un servicio de corazón abierto y cercano al que está a nuestro lado. Y bueno, y precisamente esta mirada del Señor necesitamos, para llegar a esa mirada, tener experiencias fundantes. ¿Qué es una experiencia fundante? Un vivido, un evento que voy a recordar toda mi vida, porque en ese preciso momento yo escuché el paso del Señor en mi vida.
Y esas experiencias fundantes, ¿dónde se basan? Pues obviamente en la metodología de San Ignacio de Loyola, que sabemos que es uno de los grandes santos que trabajan mucho la espiritualidad del cristiano, del ser humano, y sobre todo también el aspecto espiritual. Y pues bueno, necesitamos de esas experiencias fundantes, espirituales, concretas y reales para poder ser testigos. ¿Testigos de quién? De un Dios vivo, de un Dios encarnado, de un Dios siempre presente en la historia del hombre y que pide nuestra colaboración. Entonces es importante lo que el Papa Francisco señala. Empezar con una evangelización de rodillas es dejarse mirar por Cristo. Cuando tú te dejas mirar por alguien que te ama, te sientes amado, te sientes identificado, te sientes motivado y lanzado a realizar actos que nunca hubieras pensado realizar. Y de ahí son esos actos de amor, porque están tocados por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios. No es más que nada que la gracia del Espíritu. Pues vamos a continuar con esta pequeña dinámica interior donde estamos llamados a hacer impacto en nuestra vida cotidiana en las pequeñas cosas. Esta frase, en la vida cotidiana, hacer lo extraordinario, no es nuevo, no les estoy contando cosas nuevas. Seguramente van a rebotar dentro de ustedes muchas ideas que han escuchado, obviamente del Papa Francisco, de sus diferentes documentos eclesiales, ¿verdad? Exhortaciones. Y pues bueno, es una invitación a hacer memoria, a recordar. La palabra recordar quiere decir regresar a las cosas del corazón, recordare. El corde, el corazón. Entonces es aprender a tocar la guitarra del interior para poder alabar al Señor con nuestra vida, con nuestra historia. Y bueno, las experiencias fundantes de las cuales estamos hablando son precisamente aquellas que dentro de la oración, dentro de lo que es la metodología de San Ignacio de Loyola, nos permiten ver sobre todo la gracia de Dios en las personas que nos rodean, en nuestros eventos, en nuestra misma historia y en nuestro hoy y presente. Nos permiten tener una apertura de ternura, de misericordia, de perdón, de reino, sobre todo, de diálogo. Fíjense, el Papa puntualiza mucho el diálogo, la cercanía, ¿sí? Hoy en día ustedes van a escuchar que desde que inició su papado, Francisco ha estado viajando por todos lados porque es un hombre de diálogo, tiene el don de la palabra, pero es una palabra evangelizada. No salga de tu boca palabra desedificante, sino toda palabra que hable de Dios, que lleve a Dios, que sepa a Dios. Esa es la misión que está haciendo Papa Francisco con el don de su palabra, porque es un don que viene de lo alto, no nos viene porque somos buenos o bonitos. Es una gracia, es un regalo del Señor, y el Papa Francisco, como buen jesuita, como buen predicador, instrumento del Señor, pues sabe usar este don de la palabra para construir la unidad de nuestra iglesia. Dejémonos enamorar entonces de no solamente del Papa Francisco y de todos sus mensajes, sino sobre todo de nuestro Jesús, que nos trae este rostro cercano de misericordia, de ternura, y que quiere decir que hoy necesitamos personas verdaderamente humanas que nos traigan ese reflejo de la caricia de Dios. Y no sucede si no nos volvemos primero nosotros instrumentos de su gracia. Por eso necesitamos estar frente al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser tu instrumento, ayúdame. Y para llegar a eso tengo que evangelizarme. Si no me evangelizo dentro, todos mis oscuridades, mis inconsistencias, mis infundamentos, mis fragilidades van a salir siempre a flote. Y muchas veces estos pequeños detalles entorpecen la gracia. Y ahorita les voy a contar por qué. Perfecto. El Papa nos dice que hay una cierta emergencia, urge ir a evangelizar a los pueblos, evangelizar al vecino, dejarnos evangelizar a nosotros, evangelizar en nuestras pastorales, y precisamente lo insiste desde la creación, desde la humanidad, desde las relaciones interpersonales, desde la iglesia
comunitaria desde nuestros grupos juveniles y pastorales. Los documentos Christus Vivit, Fratelli Tutti, Laudato Si son documentos preciosísimos que el Papa nos ha querido brindar porque traen herramientas muy fundamentales para nuestro caminar cristiano. Ustedes seguramente todos los han leído, lo saben aquí, lo saben manejar, ¿verdad? Entonces los invito de verdad a hacer tesoro de esto que es nuestra historia también, pero historia que se debe volver acto concreto de vida. Y pues bueno, fíjense, hace unos... que quieren en el 2021, el año pasado, ¿verdad? El Papa envía una carta muy práctica, muy concisa, que después voy a retomar con ustedes, porque es una herramienta para saber acompañar a los que tenemos cerca. Seguramente ustedes tienen sus grupos juveniles que Dios les ha confiado, que sus párrocos les han confiado en esta responsabilidad. Responsable quiere decir pronto a responder, porque ha escuchado y está llamado a servir. Entonces ha escuchado un llamado, se puso al servicio y dijo: sí, Señor, aquí estoy, con todas mis inconsistencias, con todas mis fragilidades y debilidades y defectos, pero aquí estoy, completo para servirte. Esta disposición que nace de esa gracia, de esa confianza que te da la Iglesia, decirte: en este lugar te harás cargo de esto. Híjole, eres el siervo fiel al cual el Señor le confía sus talentos. Y hay que ayudar a que cada uno de esos talentos brille, se multiplique en ellos la gracia y la salvación. Entonces vean la grande responsabilidad que tenemos. No nos falta nada. Tenemos todo lo que nuestra Madre Iglesia nos propicia para nuestro crecimiento y también para nuestro servicio, darlo lo más completamente posible. Y pues bueno, medios nunca nos van a faltar. Pero también nos dice que no hay que tener miedo de la ternura. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a hacer cambios en nuestra vida, a sentir amor y a vivirlo, pero no un amor pasional afectivo, sino un amor que da la vida por el otro, un amor que me ha sabido amar, me siento amada y por lo tanto yo amo. Una persona que ama es porque se siente amada. Y de ahí viene la palabra amable. Una persona amable que da y hace las cosas con cierto detalle, con cierto cariño, con cierta delicadeza, es precisamente esta persona amable, amada. En recompensa a todo ese amor, actúa como tal. Fíjense, esto no le quita identidad, no le quita autenticidad, no le quita carácter. Hay personas que tienen un carácter fuerte, un carácter colérico, pero eso tienen la palabra correcta, saben dialogar en el momento correcto, tienen la delicadeza de decir las cosas como deben ser, sin humillar, sin sobajar, sin sentirse superiores. No están inflamados en ego, al contrario, son personas que con amabilidad, aunque tengan un carácter fuerte, alcanzan a llegar a sus hermanos que necesitan todavía de formación, que necesitan que alguien les diga: ánimo, necesitas trabajar en esto y en esto y en esto, por ti, y para servir mejor al Señor. Y bueno, y precisamente partimos de esta palabra tan bella en la cual buscamos tanto en nuestras pastorales, que es la unidad. Buscamos la unidad, pero no hay unidad si no hay conversión. Y no hay conversión si no hay unidad. Las dos van de la mano. Fíjense, estas dos son permitidas en una experiencia de oración fundante. Cuando hablo de experiencias fundantes, es precisamente que en momentos de oración y en lectura donde tú has visto que Dios ha pasado en tu vida y te ha dado una palabra, un signo, un detalle, y en ese tú entendiste que tienes que cambiar algo, que tienes que convertirte de algo que no te está ayudando a ser ni mejor hijo de Dios, ni mejor cristiano con los demás, hermano, ni mejor hijo en tu familia o hermano, ni mejor pareja, ni mejor criatura con la creación. Entonces, todas esas luces que nos permiten ver en nuestro interior que necesitamos de conversión y logramos hacer esos cambios,
nos permiten también crear una cierta unidad, una auténtica integración de nosotros mismos. Entonces, esta es una transformación que debemos permitirnos primero nosotros para después ponerlas al servicio de los demás. No damos lo que no tenemos, no damos lo que no hemos asimilado en nosotros. Entonces es importante asimilar no solamente contenidos, sino también lo que vamos a llevar a la parte de la vida. Y pues bueno, entonces no podemos crear una unidad sin una conversión. Sería un engaño. Nos estaríamos autoengañándonos. ¿Cómo puedo pedirle a los demás que hagan un ambiente de unidad cuando yo tal vez puedo ser un instrumento de división? Porque no sé escuchar, porque tal vez soy un protagonista, o porque tal vez quiero llamar la atención, o porque quiero un puesto. Entonces hay que purificar el corazón, hay que evangelizarlo, y eso se hace ante el Señor y ante nosotros mismos. Es un camino de autoconocimiento también personal. Entonces es muy importante ponernos en ese camino. Una iglesia dividida y con recelos y egoísmos, pues es una cueva de ladrones. Ahí pues nadie gana nada. No, eso no existe. Una iglesia así de ese estilo no existe. No es iglesia, es división. Y donde hay división, ahí no está reinando Dios, está reinando otro. Entonces es importante una verdadera conversión que nos lleve a crear una unidad. Entonces conversión y unidad van de la mano, van caminando juntos en la evangelización. El Papa San Juan Pablo II fue experto en este tema, porque estaba preocupado que la iglesia se dividiera más, porque la vida del joven que evangeliza debe partir de ese abrir las puertas a Cristo. No las cierren, abran las puertas a Cristo, porque en el momento en el que dejamos abrir nuestra puerta, lo dejamos ver todo lo que hay en nuestro interior, todo lo que hay en nuestros grupos pastorales, de juveniles o de lo que sea, pero es importante dejar que el Señor nos mire y que Él nos transforme. Estoy aquí para ti, Señor, ¿no? Estoy aquí. La Virgen María decía, hágase en mí según tu palabra, pero para que yo logre descifrar esa palabra, necesito antes que nada aprender a escuchar. Pero si nada más me estoy escuchando a mí mismo, en mis deseos y mis intereses, pues mi oído se va a quedar corto. Entonces es importante que en nuestras pastorales el centro sea Cristo. Una iglesia cristológica es precisamente partir de Cristo. El Papa San Juan Pablo II escribió ciertamente un documento bellísimo que en italiano se llama Ripartire da Cristo, reiniciar el camino desde Cristo, y precisamente puntualizaba sobre eso, ¿no? Iniciar desde Cristo, tenerla fija la mirada en Jesús. Cuando le quitamos la mirada a aquel que nos está llamando al servicio y la giramos hacia otros para que nos vean, pues perdemos la ruta, nos sentiremos confundidos o en duda o con miedos. Como cuando Pedro, ¿se acuerdan ese evento donde Jesús va caminando en las aguas y Pedro dice, Señor, hazme ir a ti, ¿no? Y Jesús le da la prueba, dice, pues órale, lánzate, camina. Y mientras empezaba a caminar, Pedro miraba a Jesús, lo miraba. Pero ¿qué pasó? Que cuando empezó a sentir que estaba caminando sobre el agua y se empezó a ver a sí mismo, porque le quitó la mirada a Jesús, entonces se empezó a hundir. Ojo a esto, cuando quitamos la mirada de Jesús y la volteamos solamente sobre nosotros o sobre lo material o sobre el mundo, nos perdemos. Entonces, pero hay siempre la necesidad y también el grande deseo de regresar. Siempre hay esa posibilidad. Para el Señor no hay imposibles. Y bueno, precisamente, pues este Jesús, ¿verdad?, que te ha elegido para este servicio, Dios con todos sus dones te ha llamado a esta coordinación, a esas pastorales, pues es un regalo. No lo reciban nada más así porque, pues sí, el Señor me vio, yo dije que sí, entonces pues aquí estoy. Pues sí, pero ahora con esa apertura de un hombre y de una mujer humildes que se ponen
ante la presencia del Señor para decirle, sí Señor, en estos tiempos tan difíciles de iglesia, donde estamos siendo perseguidos, porque es real, porque no solamente se está dando en otros países, ya lo vimos aquí, en México, en nuestra tierra, estamos siendo perseguidos, porque seguir a Cristo confronta a quien no lo sigue. Y ahorita vamos a entrar un poquito en eso. Tenemos que provocar que el hombre tenga nostalgia de Dios, pero provocar en el sentido bueno. Eso se provoca con un testimonio congruente, con un testimonio veraz, con un testimonio que diga, esa mujer, ese hombre, se ve que tienen una vida fuerte en Dios, fuerte en valores, fuerte en principios. No es una persona doble de la cual debas desconfiar. Entonces, eso es lo que buscan mucho nuestros jóvenes de hoy, personas que tengan significado en su vida, que tengan sentido, porque si no tengo sentido, si no le encuentro razón de ser a mi proyecto, pues ¿quién se va a fijar? Somos un antitestimonio entonces. Tenemos que estar fuertes en lo que el Señor nos está pidiendo. Pues bien, fíjense que hay una frase muy bonita en un salmo que dice, miren cómo se ven tan hermosos los hermanos unidos. Una iglesia unida llama la atención. Una iglesia unida vivifica. Una iglesia unida, una comunidad unida, un decanato unido y no dividido. Un decanato que dice, pues, oye, mira, yo tengo esta idea, yo pongo en común esta otra, oye, yo tengo este espacio, vi que te hace falta esto, mira, yo lo tengo, lo pongo a tu disposición, te comparto estas iniciativas, estas ideas que pueden ir muy bien para nuestro decanato. Y mira, el otro decanato está haciendo aquello, qué bonito, y reconocernos que somos iglesia en esa unidad, porque hemos hecho camino de conversión, porque hemos caminado juntos, porque no es por caso, por chiste, que el Papa Francisco nos está invitando a un camino sinodal. Y ustedes saben que el camino sinodal es precisamente esto, caminar juntos, codo a codo, sabiendo que tal vez ocupas más espacio que yo, pero no importa, ese es tu espacio, ese es el mío, pero caminamos juntos hacia el mismo horizonte, viendo hacia el mismo horizonte, y no voy a dejar que te pierdas, y tú no dejes que yo me pierda, unos a otros como iglesia, como unión. Entonces es muy importante esto, una pastoral que convence con el testimonio, no que vive en distancias, no que vive en recelos y egoísmos y comparaciones o críticas. Esas cosas dividen a nuestras pastorales, a nuestros decanatos. En el quién es el mejor. Aquí nadie es el mejor. A veces salimos gritando a la calle cuando hacemos nuestras procesiones y peregrinaciones. ¿Quién es el mero mero, no? Y gritamos, el mero mero es el Señor. Pues démosle su lugar. El Papa Francisco diría, hay que primeriar. Hay que darle su lugar al Señor, hay que darle su lugar a cada persona, porque eso es dignidad, eso es tener principios. Y pues bien, entonces, pero si lo ven, una unidad en nuestras pastorales atrae, enamora. Fíjense que la frase del Salmo dice, miren qué hermosos es ver a los hermanos unidos, ver. Cuando uno se inicia a enamorar, el enamoramiento ¿por dónde entra? Por los ojos. Lo vi, me cautivó, me atrajo, me llamó la atención, sentí algo en mi interior y dije, yo soy de ahí. Yo soy de ahí porque yo veo que en ese lugar yo me siento hermano, yo me siento cuidado, yo me siento que puedo cultivar los valores de la fe, que puedo formar una familia y compartir los valores cristianos. Yo en esa iglesia me siento bien, me siento hijo de Dios, donde puedo dar mi servicio con libertad, con sentido. Entonces, pues es una respuesta. Nuestros sentidos no nos engañan. Cuando sentimos que alguien nos mira feo, ¿qué hacemos? Tomamos distancia. Y empieza una serie de dinámicas dentro de nosotros, pero ese no es el tema. Lo importante es que el testimonio que damos en nuestras pastorales, en esa unidad, en ese camino de conversión,
pues ciertamente va a atraer, va a impactar y va a hacer que los demás se vayan también enamorando de aquello que nos dejamos también nosotros enamorar. Y vamos a hablar de aquello que estamos viviendo, de aquello que estamos experimentando. No hablamos de lo que no vivimos, porque eso no existe. Pero sí podemos compartir esas experiencias que han sido significativas para cada uno de nosotros en el camino de fe, de los momentos de crecimiento, de los desafíos, de los retos. Todo eso son herramientas que nos ayudan a nosotros a poder caminar juntos. Fíjense, una persona que es testigo porque ha vivido con Jesús cara a cara, ¿sí?, en la vida ordinaria, y que ha también presenciado los milagros de Dios en su vida de diferentes maneras o en la vida de los demás, pues también puede y logra llevar a otros a la santidad solamente con su testimonio de vida. Y no hay que exagerar, no hay que llegar así como a espiritualizar todo, porque no es así. Hay que ser reales, hay que ser concretos y objetivos en un Dios que es real, presente, objetivo ante nuestra humanidad. Así que, si yo les preguntara, ¿quién es un coordinador? ¿Cómo me lo definirías? Yo tengo alguna idea. Nunca he coordinado como tal una pastoral, pero sí tengo una idea del rostro que debe tener un coordinador. Y yo les comparto, son agentes que se dedican con esmero, con pasión, con ternura, a crear unidad en Cristo dentro de la iglesia, que es nuestra madre, proponiendo estrategias para acompañar a sus jóvenes, a sus familias, a sus niños, en sus parroquias, en sus decanatos. Y esas experiencias fundantes con Cristo en su comunidad se vuelven servicio al prójimo, al necesitado. El Papa dice al pobre de los pobres, porque en el pobre está el rostro de Cristo. En el otro, que tal vez no me agrada, está el rostro de Cristo. Y como coordinadores de su pastoral, ustedes podrían armar juntos su kit para caminar juntos y abrir horizontes dentro de su decanato. Que se sienta que huele a esperanza. El Papa nos invita a ser agentes de alegría, agentes de esperanza, agentes que dicen: hoy yo soy el consuelo del pueblo porque Cristo me ha consolado. Porque en tiempos tan difíciles el cristiano es un consolador, es aquel que transmite al otro palabras de esperanza y que da fortaleza y que acompaña, no deja solo, acompaña y al mismo tiempo es acompañado por su pastor, por sus hermanos, por su familia y por esta comunidad eclesial que está unida. Vean qué bonito es ver a los hermanos unidos. Si se pusiera una pancarta de se busca un coordinador, ¿qué puntos, por así decirlo, qué perfil tú le pondrías a ese coordinador? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo te gustaría que fuera ese coordinador estrella? Con sus defectos, con sus cosas, pero tener una idea de lo que significa el rol del coordinador en una parroquia, en un grupo pastoral, en un decanato. Y con ello, pues empezar a crear esos caminos de conversión y de unidad. Obviamente, esto se los voy a dejar de tarea, porque si no va a ser mucho, pero emociónense un poquito, porque a mí me emociona. Yo los invito a que se emocionen también, pero no una emoción pasajera, sino una emoción en el que diga: yo quiero ser ese coordinador, con esas características cristianas, con esas especificaciones tan correctas que saben a evangelio, con estas palabras que saben a reino. Entonces, el reino de Dios, dice el evangelio, está aquí, ya llegó, y el reino lo hacemos nosotros. Así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino.
Entonces, hagamos de esa profecía, porque es así. Nosotros por el bautismo somos profetas, reyes y sacerdotes. Tenemos esa gracia de la profecía. Entonces, hagamos presente el reino ya desde ahora. Entonces, busquemos, pues no es cuestión de cantidad de cosas, de cualidades y talentos, ojo a eso. Es cuestión sobre todo de calidad humana, de calidad cristiana, de calidad de hijos de Dios, que sabe ser hermano con el hermano. Y obviamente esto pues nos deja un buen sabor de boca, un buen sabor al reino, un buen sabor de la vida que a veces se nos hace tan pesada o tan rutinaria. Pero cuando encuentras a una persona que es feliz, que es alegre, que te da la esperanza, que aunque esté hasta abajo bien pisoteado, pero tiene esa actitud de evangelio, esas personas son el tesoro escondido en la tierra de este mundo. Quisiera que todos pudieran leer de verdad la carta del Papa Francisco. Fue una homilía del 10 de octubre del 2021, del año pasado precisamente. Y ya casi me gustaría muchísimo que ustedes la tuvieran en mano o en su celular, búsquenla, se la voy a enviar también a la persona que está coordinando el evento para que ustedes la tengan y la puedan saborear, puedan distinguir todas las pinceladas que el Papa Francisco nos ha querido brindar en esta bellísima homilía, que fue la homilía para abrir sobre todo el sínodo en esa ocasión, sobre todo de la sinodalidad. Los invito de verdad a que la lean, la saboreen. Y yo nada más les voy a hacer un pequeño resumen de manera que ustedes se sientan atraídos, como yo me enamoré verdaderamente de esa carta. Yo lo siento como una carta, en realidad es una homilía. Pero si ustedes van y la leen pausadamente, con ese sentido de orativo, de meditación y de poderlo llevar a su vida práctica, les va a dejar mucho para ustedes. Entonces, la primera invitación, pues bueno, a escuchar primero un pequeño resumen y después, pues obviamente, léanla, no se me vayan sin leerla porque les va a dejar mucho a ustedes y a sus pastorales. La primera, pues, nos regala un verdadero itinerario para nuestro camino juntos, para ese camino de conversión y de unidad. Y nos regala también el Papa, con esa inspiración que tiene del Espíritu para nuestra iglesia, de forma casi de enseñanza, de catequesis, pues es precisamente partir de nuestra vida personal y espiritual, porque necesitamos partir de acá adentro, ¿sí? No doy lo que no tengo. Entonces, es muy importante que yo aprenda a evangelizar mis territorios interiores para poder evangelizar lo exterior. Un corazón evangelizado se distingue de los demás. Entonces, el segundo es para iluminar, otra iluminación, pues nuestra manera de acompañar. ¿Cómo estás acompañando a tus jóvenes? ¿Cómo acompañas a tu párroco, a tus consagradas en tu parroquia? ¿Cómo son tus relaciones con ellos? Y esto son relaciones que debe ser fraterno, de hermanos, de iglesia, no de personas que dividen o de personas que tienen celos y competencias. Ojo a todo eso, es de las cosas que debemos convertirnos. Caminar juntos, viendo hacia ese mismo horizonte, como ya les decía hace un rato, que es lo que puntualiza también nuestro Papa en varios de sus documentos, pero que también lo señala muy bien en esta homilía. Y la tercera, pues fortalecer nuestras experiencias fundantes, pues desde este discernimiento que él nos plantea. El Papa Francisco nos brinda 3 verbos que serán el talante, la ruta para enriquecer nuestras pastorales, vivenciarlas, motivarlas, fortalecerlas y obviamente pues hacerlas más vivaces en nuestras parroquias y en nuestros decanatos y después en unidad de toda una diócesis. Si estuviera ahí con ustedes, pues rápidamente les daría la carta, formaría grupos, ¿verdad? Pequeños grupos en los cuales les daría a leer la carta y que sacaran y que leyeran sobre todo lo que dicen los 3 verbos que el Papa Francisco nos invita a reflexionar. El primer verbo es encontrar, saber encontrar al otro, saberme encontrado, saber encontrar, saber escuchar
y saber también discernir. El Papa Francisco, como buen jesuita, el método ignaciano, pues está fundado en el discernimiento, en el saber distinguir el bien del mal, el saber distinguir los espíritus, pero también este discernimiento que debe ser continuo, sobre todo porque una propuesta, por ejemplo, que viene puesta sobre la mesa en en una mesa de trabajo de pastoral, tiene que ser discernida, tiene que ser puesta frente al Señor en una comunidad y decir, ¿nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas? ¿Y a qué podemos llegar juntos? Entonces, cuando salen propuestas, cuando tenemos iniciativas, hay que pasarla por el filtro de la mente y el corazón y sobre todo de la oración. El discernimiento es un método que sería muy bueno que también lo iniciaran en sus pastorales, y que es un método que se vuelva también un hábito. Un hábito se vuelve costumbre y una costumbre se vuelve una cultura. Y lo que queremos es una cultura de una iglesia que sabe discernir para tomar decisiones correctas en su vida. Entonces, fíjense a todo lo que nos invita nuestro Papa, lo que nos invita nuestra Madre Iglesia, y lo que buscamos también de que en nuestras pastorales nos puedan brindar esas oportunidades de ser formados en el discernimiento. Y pues bueno, ustedes saben que es importante proponer estrategias de acción que nos ayuden, y el Papa nos está proponiendo estas tres: saber encontrar, saber escuchar y saber discernir. Entonces, si ustedes leen la carta, no se las voy a decir así toda, pero es importante que ustedes vayan especificando a ojo, así como de buen analista, cómo eso lo puedo llevar en aplicación a la vida. Y esto nos hace más agentes más calificados, por así decirlo, con mayores dotes, ¿verdad?, para poder llevarlo a cabo en nuestros pastorales, evangelizar mejor, de una forma más correcta, no para ser superior a los demás, pero sí para hacer un mejor y correcto servicio, que va acompañado de la oración, que lleva sobre todo a la unidad y a una continua conversión. Fíjense, nunca vamos a salir de este peregrinaje terreno santos. Eso es ya por gracia, ¿verdad? Pero siempre vamos a estar en un continuo camino de conversión, y es necesario que seamos conscientes de qué quiero convertirme. El Papa Francisco, ya empiezo a concluir, pues nos ilumina y nos confronta, porque quien está haciendo este trabajo es el Espíritu, es Cristo, que vive hoy por hoy en cada uno de nosotros, y es el primero que se pone a caminar con nosotros, que nos escucha, que nos atiende y nos entiende. Entonces es un Jesús que no queda indiferente, es un Jesús que siempre nos va a primerear, que nos va a poner en el centro y va a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Como cuando se encontró al ciego y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, porque estoy ciego, porque tengo inconsistencias, porque tengo todo este mundo que no me deja, me arrastra, la crítica, el egoísmo, me inflo. Y esto me separa de crear unidad en mis pastorales. Cuando reconocemos estas carencias y las vemos frente al Señor, créanme que el alma, el corazón, se vuelve disponible a caminar a un cambio, a una transformación, y se nota. Cuando una persona se está convirtiendo, se ve, se nota, se siente que la persona ya no es la misma, que está siendo tocada por la gracia. Y eso no se da de la noche a la mañana, así que tengan mucha paciencia. Ténganse paciencia, escúchense, compréndanse, tengan ternura, tengan misericordia entre cada uno, de uno con el otro. Háblese de su pastoral, háblese de su familia, de sus relaciones interpersonales, con sus amistades, con sus párrocos, con su decanato. Entonces, de verdad, los invito verdaderamente a sentirnos esos hermanos en camino, porque siempre estamos en un camino de conversión que deseamos y buscamos de construir la unidad. Entonces, pues,
No se vale decir, pues yo aquí todo lo puedo. Yo aquí ya llámenme obispo porque yo quiero ser un obispo laico. No, no es cierto, eso no existe. Entonces hay que aprender a ser siervos del Señor. Jesús se hizo siervo, ¿no? Se anonadó. Si ustedes se van a leer la carta a los Corintios, la carta a los Tesalonicenses, la carta a los Colosenses, a los Filipenses, las cartas paulinas para ser concreta, o los Hechos de los Apóstoles, ustedes van a ver verdaderamente cómo se fue tejiendo la historia del cristianismo. Y nosotros, pues nos falta mucho, pero somos parte de esos hilos que tejen la historia de la salvación. Entonces, tú eres muy importante para la iglesia, como hijo de Dios, como parte de una comunidad, porque tú ayudarás también a que otros vayan integrándose en ese grande mosaico, en esa grande obra de arte que tiene Dios hacia cada uno de nosotros. Entonces, pues, déjense mirar por Jesús, déjese acompañar, sea obediente, como un siervo obediente. Jesús fue obediente hasta la cruz con el sacrificio, pero no un sacrificio trivial, un sacrificio que llevó a dar la vida por el otro y salvó a todos. Entonces, pues es una invitación a dejarte amar, a amar y a hacer que otros amen de la misma manera de Cristo. San Pablo dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. En otra ocasión dice, me hice todo para todos, para servirlos a todos. Qué grande autoridad y humildad y sencillez tenía el apóstol Pablo. Si ustedes se van a leer, ahorita estamos en la liturgia leyendo la carta a los Corintios y visitan la lectura de ayer y de antier. Es de las más preciosas que he escuchado y a mí me encanta. Es donde dice que todavía tenemos que seguir creciendo. No nos puede dar una comida más sólida porque la estropearíamos, pero dice que todavía estamos inmaduros en nuestra fe y que tenemos que crecer, tenemos que madurar para ser buenos y mejores cristianos. Entonces dice, no se vale que digan, es que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. No, somos de Cristo. Y la única cosa que te debe preocupar es ser fiel a Cristo en una comunidad en la cual el Señor te ha puesto al servicio. Entonces, grabémonos esta parte de nuestra mente, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas para ponernos al servicio del Señor. Podemos perderlo todo, fíjense. Podemos perder lo material, lo afectivo, podemos perder personas valiosísimas, personas que ni siquiera valían la pena. Podemos perderlo todo, pero no perdamos a Cristo Jesús. Entonces, pues, dejemos que estos cambios lleguen, permitámonos revisarnos dentro, no propio echar un chapuzón y revisarnos, hacer como un autoanálisis, dejados mirados por Jesús y dejar que Jesús nos diga, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, que vea tu rostro en mi hermano, que vea tu mano en el servicio que estoy realizando, saber que lo hago por ti y para ti. Y dame un corazón humilde. Algunas preguntas que les voy a dejar de reflexión, ya para casi concluir. ¿De qué necesito convertirme? Primera pregunta. ¿De qué necesito convertirme? Segunda pregunta. ¿Qué hábitos? ¿Qué hábitos? ¿Qué formas de hacer tengo? ¿Qué debo cambiar para iniciar a generar un cambio en mi vida? No puedo seguir siendo el mismo después de esta charla o de esta ponencia. No puedo. Hay cosas que tengo que convertir, hay hábitos que debo cambiar, hay maneras en las cuales también debo cambiar. Si soy una persona reservada y callada, pero yo veo que algo no está yendo bien, que es necesario que yo dé una corrección, debo hacerla por amor a la verdad, por amor a la justicia, por amor al evangelio y por amor al hermano que puede salir dañado o accidentado de esa situación. Si yo lo veo, tengo que hacerme responsable de lo que veo. Y es un acto de caridad.
que le podemos hacer al otro, sino se vuelve un pecado de omisión. Entonces, no porque esté yo siempre calladita y no digo nada, soy siempre servicial, pero me doy cuenta de todo, aguas ahí. Estamos llamados a insertarnos en una comunidad que caminan juntos. Entonces, y dejarnos corregir. Una persona que no se deja corregir es una persona engreída, soberbia. Entonces, lo contrario es la humildad. Me dejo corregir y camino hacia adelante, ¿verdad? Entonces, esta segunda pregunta es: ¿qué hábitos puedo iniciar para generar un cambio real en mi vida? Y si estoy dispuesto a hacerlo, porque si no estamos dispuestos, pues esto no se da. No se da una conversión y no se da una unidad, y voy a seguir siempre siendo el ajonjolí de todos los moles, pero pues no le encuentro sentido, o más adelante te vas a encontrar triste y sin sentido en lo que hagas. No va a impactar al otro. La tercera pregunta, los 3 verbos: escuchar, encontrar, escuchar y discernir. Estos 3 verbos, ¿cómo los puedo aplicar en mi decanato, en mi parroquia, en mi familia, en mis relaciones de amistades, de trabajo o en mi vida personal? ¿Cómo es mi condición de encuentro con el otro? ¿Cómo me presento? Mi capacidad de escucha, ¿es una escucha total o distraída siempre con el celular? O pensando quién sabe en qué. Pongo a la persona al centro, soy capaz de poder compartir la vida y no solamente cosas triviales. Hablar de Jesús, pero también hablar de la vida. Esa es una buena combinación. Y sobre todo también con uno mismo. No te me descuides, no te eches ahí pa'l perro, ¿no? Me daba mucha risa que existe un alimento que se llama pa'l perro. Y había un joven que decía: no, yo ya estoy pa'l perro. Entonces, pues no estás pa'l perro. Estás para Dios. Y eres digno de ser amado, porque eres su hijo amado. Entonces, la última. Soy un hermano para mi comunidad. Pido al Señor de dejarme mirar por Él. Y al mismo modo, de la misma manera que soy mirada o mirado por Él, mirar a mis semejantes, mirar a mi prójimo, mirar también con ojos de Dios a los demás. Y pues bueno, es importante entonces reconocernos en este camino sinodal como personas unificadas, convertidas. Una persona unificada no está desintegrada, no está confundida en sí. Tiene sus pedazos unidos, aunque sean pedazos, pero los tiene ahí, tiene una forma. Entonces es capaz de ayudar a otros a unificarse, a integrarse, a aceptarse, a perdonarse, a ser misericordiosa consigo y con los demás, y a crear ambientes de unidad, parroquias de unidad, parroquias de diálogo, de cercanía y de camino juntos, viendo hacia el mismo horizonte. Entonces, pues los invito a ser esos promotores que saben encontrar, que saben escuchar, que saben discernir, es decir, distinguir lo que es de Dios y lo que es del mundo, y elegir lo de Dios en una vida tan mundana como es la que tenemos actualmente. ¿Cuál es el parámetro de elegir qué es bueno, qué es bello y qué es verdadero? Porque Dios es bueno, porque Dios es bello, es total belleza, Él es la belleza y es verdadero. Lo que no es verdadero es mentira, y el mentiroso ya sabemos quién es. Lo que no es bello es feo, es horrible, y lo horrible es aquello que repugna al ser humano, que rechaza la imagen real y semejanza de Dios. Ojo a eso, porque a nuestros jóvenes de hoy les encanta lo horripilento, los zombies que se comen unos a otros y se desfiguran. Se ha hecho tan normal eso. No sé en qué le ven la belleza. Tipo así, es un ejemplo. Y lo bueno, lo contrario de bueno es lo malo, lo opuesto, lo que no ayuda a construir, lo que no sabe a reino. Entonces, vio Dios que era bueno y lo creó. Vio Dios que era bello y lo dejó porque armaba una armonía. Vio Dios que era verdadero, que era auténtico, y lo integró
en la creación. Vean cómo este discurso se vuelve un discurso ecológico, práctico en la vida cristiana, pero también nos da muchas herramientas para poderlo llevar a cabo en nuestras pastorales. Comunicar entonces con estas 3 palabras: lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y eso lo vamos a encontrar en el campo educativo cuando quiero sacar estas 3 cosas de una persona que tal vez no se siente amada, que tal vez no se siente buena, que tal vez no se siente auténtica. Es un proceso de transformación y lo podemos hacer con nosotros mismos también. Obviamente desde esta temática que es un eje que nos plantea el Papa Francisco, desde ir al encuentro, desde saber escuchar, desde saber dar mi tiempo y de ponerme en esa disposición de discernir para crear un cambio, para crear conversión y vivir en esa unidad. Y pues bueno, entonces dejemos que Dios sea confiable, posible, creíble y que seamos un testimonio creíble para aquellos que ya no creen en lo increíble. Entonces, pues los invito a hacer tesoro de lo que hemos escuchado, este tema, ¿verdad? Si tienen alguna duda, yo ya les estaré enviando la homilía del Papa Francisco de estos 3 verbos. También, pues obviamente podrán retomar este video en la red donde lo voy a subir. Y pues espero que haya sido de mucha ayuda. Lo he hecho con mucho cariño, lo he hecho con mucho corazón y ante la mirada de Jesús. Y pues bueno, es el tema que con mucho cariño también pues les puedo brindar para iniciar y continuar su proceso pastoral en este decanato. Muchas gracias, es para mí una bendición enorme haber compartido con ustedes este hermoso tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.